Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores en este viernes, último día laborable de la semana para muchos, tras la intervención de ayer del ministro de Economía para aclarar cuál será el modelo de financiación del Estado para las comunidades autónomas. Podemos decir como el sabio, solo sé que no sé nada. Y es que el ministro no aclaró cómo piensa contentar a comunidades más ricas que exigen más financiación, como Cataluña, y a las que dependen más de papá Estado, como Asturias. Mientras, se anuncia ya la visita para dentro de unos días de Zapatero, que abrirá el curso político con su tradicional mitin de Rodiezmo. Estos son solo algunos de los asuntos que nos van a ocupar hoy en este informativo. Hay otros, pero antes los titulares. La comparecencia del ministro de Economía para explicar la financiación autonómica que piensa aplicar no saca de dudas a comunidades como Asturias. De momento lo único claro es que el ministro seguirá negociando para mantener su modelo de financiación. Para nuestra región, la nueva financiación que se decida es fundamental para mantener el nivel sanitario, educativo o de infraestructuras. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, participarán el próximo día 7 de septiembre en la tradicional fiesta minera de Rodiezmo. La cita, que sirve para abrir el curso político y a la que acuden miles de asturianos, estará marcada este año por la crisis, como reconoce el sindicato organizador. Se cumple un mes del asesinato de María de León Reyes a manos supuestamente de su expareja sentimental y de momento este sigue en paradero desconocido. Su familia ha pedido hoy justicia y critican el hecho de que se tardase tanto en acceder al domicilio del sospechoso. No fue hasta 6 días después de la desaparición cuando los agentes de las fuerzas de seguridad accedieron a la vivienda. Un total de 10 guardas rurales continúan la búsqueda del ejemplar de oso herido en los municipios de Degaña y Páramo del Sil, en León. El animal cayó en un lazo de acero, una trampa ilegal que utilizan ganaderos o cazadores sin escrúpulos. Los integrantes de la operación de captura quieren localizar pronto al animal herido. El Sporting espera con ganas el inicio liguero ante el Getafe del próximo domingo. Manuel Preciado presentará ante los madrileños un once inicial basado en el bloque del ascenso y no podrá contar con Cuéllar en la portería, ya que el guardameta extremeño se lesionaba esta mañana. En los últimos días estamos oyendo hablar continuamente de financiación autonómica. El reparto de fondos del Estado es la tarta por la que todas las regiones se pelean. Para algunas comunidades, como la nuestra, la nueva financiación que se decida es fundamental, puesto que al contrario que otras regiones más ricas, dependemos totalmente de la Administración central y sus aportaciones para mantener el nivel sanitario, educativo o de infraestructuras. Por eso se esperaba con impaciencia la comparecencia de Pedro Solbes, el ministro de Economía, para que explicara cómo va a conseguir la cuadratura del círculo, contentando a las regiones más pobres, como Asturias, y a la vez también a las más ricas. De momento lo único claro es que el ministro mantendrá su financiación, para decepción de Cataluña. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, cree que las bases que presentó el Gobierno a las comunidades para reformar el modelo de financiación autonómica el pasado mes de julio sigue siendo un buen punto de partida y aseguró que no contradice las exigencias que marca el Estatuto de Cataluña y cumple con la Constitución. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados, Solbes aseguró que el Ejecutivo tiene mucho interés en sacar adelante la reforma del modelo partiendo de unas negociaciones que sabe que serán difíciles. El modelo de financiación presentado afecta a todas las comunidades autónomas y para concretarlo es imprescindible llevar a cabo esas negociaciones bilaterales, imprescindibles, pero también multilaterales para conseguir ese planteamiento armónico. Según Solbes, en el mes de septiembre continuarán las negociaciones para alcanzar un modelo que garantice la solidaridad del sistema en el que nadie salga perjudicado, aunque ha pedido a las comunidades que asuman su responsabilidad y no se limiten a pedir más recursos al Estado. Creemos que el modelo va a mejorar la financiación y ayudará a que los ciudadanos reciban mejores servicios, pero las comunidades autónomas deben también asumir sus responsabilidades y no limitarse únicamente a pedir más recursos al Estado. El acuerdo, importantísimo para Asturias, debe permitir que la reforma del modelo entre en vigor el próximo año para que se cumpla una aplicación gradual que permita la plena vigencia del mismo en el año 2011.
Se pedía la comparecencia de Zapatero en el Congreso y no solo la del ministro de Economía ayer. Precisamente el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, van a estar en Rodiezmo el próximo domingo día 7 de septiembre en esa tradicional fiesta minera astur-leonesa que cada año se celebra allí en Rodiezmo. Se espera que se desplacen hasta la localidad leonesa más de 300 autobuses desde Asturias y unos 2.000 turistas. Esta fiesta meeting de este año estará marcada por la crisis económica, como ha reconocido el propio sindicato organizador. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volverá un año más a abrir el curso político con su participación en la fiesta que los mineros de Asturias y León celebran cada primer domingo de septiembre. La cita fue presentada hoy en la localidad asturiana de Mieres por el secretario de la organización del SOMAFIA UGT, Armando Fernández Natal, que señaló que esta 29 edición del evento estará marcada por la crisis tanto energética como del ladrillo. Y la fiesta de Rodiezmo nos va a permitir, por tanto, conocer de primera mano lo que es las políticas que va a realizar el Gobierno, que está realizando y las que tiene previsto de realizar en el futuro con la presencia, en este caso, del secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, y también las propuestas alternativas y soluciones que pone encima de la mesa la confederal de la UGT con la presencia de Cándido Méndez. Y sobre todo en el desarrollo, dentro del diálogo y la concertación social, el desarrollo de la declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social. La fiesta minera de Rodiezmo se iniciará a las 10 horas con exhibiciones de perros adiestrados de la Escuela Canina Víctor Cuesta, juegos de ordenador, el concurso de entibadores que este año contará con 32 parejas y canción asturiana que dará paso al acto político sindical. Está previsto que la participación sea similar a ediciones anteriores y que hasta la localidad leonesa se desplacen más de 300 autobuses y 2.000 turismos. Además de contar con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, intervendrán en el acto otros responsables políticos y sindicales, entre ellos el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el secretario general del SOMAFIA UGT, José Ángel Fernández Pilla. Todos ellos tendrán la oportunidad de hacer una valoración del pasado ejercicio y de presentar sus propuestas para el año político y sindical. Decíamos que va a ser un encuentro, una fiesta meeting marcado por la negativa marcha de la economía. Hoy se han confirmado algunos datos y algunos expertos no dudan ya en hablar de una importantísima crisis. El catedrático de Economía, por ejemplo, de la Columbia University y doctor por la Universidad de Harvard, Xavier Sala, ha abierto esta tarde la 9ª edición de la Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias, con la conferencia denominada Las Relaciones Económicas Internacionales. Sala está considerado como uno de los máximos expertos mundiales en materia de crecimiento económico. Pues bien, él ha centrado su seminario en las causas que han desencadenado la crisis mundial, en cómo afectan los problemas entre países a la economía mundial, y ha puesto como ejemplo el caso del petróleo, cuyo precio varía según el estado del conflicto con los países exportadores. Crisis inmobiliaria de Estados Unidos, 2, la crisis financiera, digamos, provocada por la caída de por los impagos de los subprimes. Tercero, el contagio que esto ha representado fuera de Estados Unidos, que ha hecho que los mercados interbancarios se secaran, dejaran de tener dinero, lo cual ha hecho que los tipos de interés subieran, porque como no hay dinero para prestar, pues los tipos de interés como el Euribor ha subido, lo cual ha hecho que se contagiara al resto del mundo y en particular a los países endeudados, donde las familias están endeudadas, y en particular España. Pero España tiene un problema adicional que es específico a España, o España y un par de países europeos como Irlanda, que el crecimiento de los últimos 12-13 años ha sido, digamos, peligrosamente dependiente de la construcción.
Se cumple un mes del asesinato de la dominicana María de León Reyes a manos supuestamente de su expareja sentimental y de momento este presunto asesino sigue en paradero desconocido. Su familia ha pedido hoy justicia y critican el hecho de que se tardase tanto en acceder al domicilio del sospechoso en Tremañes, donde estaba el cadáver. Y es que no fue hasta 6 días después de la desaparición cuando los agentes de las fuerzas de seguridad accedieron a la vivienda mediante una orden judicial. Para el próximo lunes, día 1 de septiembre, los familiares y amigos de Adela, como se la conocía, han convocado en colaboración con la Concejalía de la Mujer de Gijón una concentración. La familia de María León Reyes, conocida por sus amigos como Adela, sigue inmersa en la pena que supone su pérdida. Ha pasado un mes de su asesinato a manos supuestamente de su expareja sentimental y de momento este sigue en paradero desconocido. Desde el día del crimen, fijado en la misma noche de la desaparición de Adela, la pista del acusado se pierde. Los allegados de la fallecida critican el hecho de que se tardase tanto en acceder al domicilio del sospechoso en Tremañes. No fue hasta 6 días después de la desaparición cuando los agentes de las fuerzas de seguridad accedieron a la vivienda con una orden judicial. Yo no digo que la culpa sea de la policía, porque la policía sabemos que el día que se presentó la denuncia fueron. Es decir, eran unas fechas malas, lo que fuera, se tardó 6 días. Es decir, por una parte, si Adela llega a estar pues, herida en vez de muerta desde un principio, otra cosa hubiera sido, ¿no? Hubiera sido todavía más lamentable. Y por otra parte, lo que sí la familia sabe es que él tardó un día por lo menos en marcharse. Es decir, si esa casa se hubiera abierto ese mismo día o se hubiera puesto un policía allí, lo que sí tenemos claro es que él estuvo en la casa al día siguiente de haber cometido el asesinato. La familia hizo también público un comunicado de agradecimiento por el apoyo recibido, en el que piden varias cosas para que este tipo de casos no se repitan. A la policía que no deje de buscar a ese animal, que ha destrozado toda una familia asesinando a Adela. Ha acabado con la vida de una persona única, dejando a sus hijos sin una madre ejemplar. A los jueces queremos pedirles que cuando este asesino sea arrestado le impongan la sentencia máxima. Y a los políticos que cambien las leyes para que este asesino y otros de su misma calaña, que él cumplan sus penas íntegras. Cambiamos de asunto. El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, la UCE, Dacio Alonso, ha denunciado una vez más la falta de libre competencia que existe en España en la venta de carburantes, que tiene su origen, dice, en el año 1998, cuando el gobierno transformó un monopolio público, CANSA, en un oligopolio privado. Esto hace, por ejemplo, que existan prácticamente los mismos precios o muy poca variación en cualquier gasolinera, o que a pesar de bajar un 10% el precio del petróleo, el combustible no baje más del 5% para los consumidores. La Unión de Consumidores de Asturias, UCE, exige que antes de cada estación de servicio se instalen paneles informativos que indiquen el precio de los carburantes en las 3 gasolineras más próximas en el sentido de la marcha. Es algo que ya anunció hace tiempo el gobierno, pero que hasta ahora no ha cumplido. UCE denuncia la falta de competencia en la distribución de carburantes en Asturias. La culpa de esta situación hay que buscarla en el modelo de liberalización que ha transformado un monopolio público, CAMSA, en un oligopolio privado, Repsol, que controla el 45% del mercado, Cepsa con el 25% y British Petroleum con el control del 30%. Los beneficios del año 2007. Beneficios escandalosos. Este primer trimestre del año, a pesar de la situación de la crisis económica, Repsol tenía unos beneficios de 1.200 millones, primer trimestre. Un 36% más que el año pasado todavía, en momento crítico. Con lo cual, es escandaloso los beneficios de las petroleras que están empobreciendo las economías familiares y del país y, curiosamente, lo hacen sin ninguna transparencia, sin ninguna información y sin ninguna competencia. Para atajar el problema, la Unión de Consumidores propone una medida que no es nueva, sino que ya la había presentado el Partido Popular cuando gobernaba Aznar. Se trata de la instalación de carteles informativos a la entrada de las gasolineras que indiquen el precio de los carburantes en los 3 establecimientos más próximos en el sentido de la marcha, pero siempre situados antes de la estación de servicio, ya que una vez dentro perderían su utilidad, como ocurre con los paneles indicadores de los precios del propio establecimiento. Es que ese decreto que está vigente solamente cambió que no se pongan los paneles, sino que se adhiera a una página web. Nosotros reclamamos que se pongan los paneles. Es decir, que se rehabilite ese decreto, que nunca vio la luz, y que ese decreto, esa instalación de los paneles informativos en la red de carreteras de España y de Asturias, se instale, porque esa sería la única fórmula de conseguir que se cree competencia.
La medida propuesta por UCE se distingue del decreto que presentó el gobierno de Aznar, que finalmente fue anulado por las presiones de las petroleras, en que entonces los paneles deberían indicar el precio existente en las 2 siguientes gasolineras, y ahora piden que sean 3, una más. La mayoría de los conductores habrán llenado a estas alturas el depósito para regresar a casa de vacaciones. Y es que para muchos asturianos este viernes supone el final de las vacaciones estivales. A las 3 de esta tarde ha comenzado la operación Retorno de Tráfico, que se va a extender hasta el próximo domingo a las 12 de la noche. Casi 300 guardias civiles participan en esta operación para controlar unos 250.000 desplazamientos por las carreteras asturianas. Tráfico prevé 250.000 desplazamientos en Asturias durante la operación Retorno de las vacaciones de agosto, que comienza hoy y finaliza el próximo domingo a las 00 horas. La Jefatura del Tráfico del Principado incrementará la presencia policial estos días en las carreteras con 280 guardias civiles. Las recomendaciones de la Delegación Asturiana de la Dirección General de Tráfico son respetar las señalizaciones, llevar el cinturón de seguridad tanto en los asientos delanteros como traseros y guardar la distancia de seguridad, además de moderar la velocidad y no conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas. La DGT intensificará los controles en las zonas de Muros del Nalón, en el Alto del Praviano, la autopista Y, el viaducto de San Pedro, actualmente en obras, la AS17 de Langreo y el tramo Unquera-Llanes. Además, también se reforzará la vigilancia en las vías de la red secundaria. La operación Retorno de agosto coincide este año con un fin de semana, por lo que se espera mucho tráfico en las carreteras asturianas. Atención a la noticia que les contamos ahora. Un total de 10 guardas rurales, acompañados de veterinarios, continúan la búsqueda del ejemplar de oso herido en los municipios de Degaña, en Asturias, y en Páramo del Sil, ya en León. El animal cayó en un lazo de acero, una trampa ilegal que utilizan ganaderos o cazadores sin escrúpulos. Los integrantes de la operación de captura quieren localizar pronto a este animal herido porque los veterinarios afirman que sus heridas pueden agravarse si no se cierran, ya que arrastra parte de la trampa y esto le puede producir numerosos tirones y dolores. El oso, herido al caer en una trampa lazo de acero, ha podido ser fotografiado en su vagar entre los montes de León y Asturias. Lleva el acero arrastrado e incrustado en su abdomen, por lo que si no es capturado en breve y curado, podría morir. Los agentes vigilan desde espacios estratégicos con el objetivo de llegar hasta el oso, lanzarle un dardo anestesiante, proceder a quitarle el cable de acero y curarle la herida. En lo que va de año, los integrantes de la Fundación Oso Pardo han retirado 153 trampas lazo en los territorios del Alto Narcea y Alto Sil. Los expertos creen que lo más probable es que el lazo haya sido puesto por alguien que intentase quitar los jabalíes de en medio o que busca trofeos de corzos o ciervos. De momento, los 10 guardas que escrutan la zona han visto a 5 ejemplares adultos, lo que indica que la especie de oso pardo cantábrico que estuvo al borde de la extinción se está recuperando. El concejal de Economía y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha justificado hoy su decisión de cerrar Radio Vetusta, alegando que esta no es una prioridad para los ovetenses y a la hora de hacer recortes en épocas de crisis como la que estamos viviendo, ha dicho, hay que establecer ciertas prioridades. Caunedo argumentó que no se habían cumplido las expectativas que propiciaron la creación de una radio pública en Oviedo. El edil manifestó que la decisión de cerrar Radio Vetusta se incluye dentro del plan de ajuste del ayuntamiento para reducir el gasto público. Contamos todos los gastos que ocasiona la emisora, algo más de 300.000 euros al año, más de 50 millones de pesetas. Eso supone bastante más de 1 millón de euros por legislatura. España está viviendo una profunda crisis económica y las administraciones públicas tenemos que aprobar y llevar a cabo planes de ajuste, tenemos que reducir el gasto público. Así, Iglesias Caunedo justificó que la medida fue adoptada tras un análisis racional en el que se reflejó que la emisora tenía una audiencia mínima y apenas ingresos publicitarios. El concejal también informó del inicio de los trámites para resolver los diferentes contratos de los trabajadores de Radio Vetusta, aunque a día de hoy no se ha rescindido ningún contrato. El edil criticó la actitud adoptada por el Grupo Municipal Socialista ante el cierre de Radio Vetusta, ya que, dijo, durante años han atacado la profesionalidad de sus trabajadores. Porque la concejala señora Vega, que es una de las personas que he conocido en política que tiene más facilidad para mentir, es difícil encontrar una sola intervención de la señora Vega donde no mienta, nos decía en comisión, y está reflejado en acta, que las críticas del Partido Socialista frente a Radio Vetusta siempre habían estado basadas en cuestiones operativas.
No hay que olvidar que la señora Vega al final trabaja para un partido que siempre defendió que las hemerotecas no existen, pero es que las hemerotecas existen. Y si cualquiera de ustedes consulta la hemeroteca, pueden ir viendo las diferentes acusaciones que desde el Partido Socialista se han lanzado siempre frente a Radio Vetusta. Y la decisión que tomamos en el día de hoy no cuestiona ni la profesionalidad ni el respeto que sentimos hacia estos profesionales. Se pronunció también acerca de la asunción de las competencias de inspección del impuesto de actividades económicas, afirmando que la medida se adopta para mejorar la eficacia en la gestión de los tributos. De Oviedo a Gijón, las obras de reforma del Estadio del Molinón comenzarán el próximo lunes, día 1 de septiembre, con las labores de vallado de la calle Luis Adaro para proceder posteriormente en este entorno al acopio de materiales. Así lo ha señalado el Ayuntamiento gijonés, que construirá los módulos que alberguen los vestuarios, la sala de prensa, la sala antidoping y las oficinas. Estos módulos estarán operativos a finales de diciembre, ya que previamente a su puesta en marcha se procederá a realizar las obras del colector de la Camocha, así como las labores propiamente de su instalación, que aproximadamente durarán 2 meses. En cuanto al recrecido de la grada norte, todavía no se puede hablar de inversión porque este otoño se llevará a cabo un estudio técnico y que hasta entonces no se pueden barajar cifras. Ahora nos vamos a Avilés. Ayer finalizaban las fiestas de San Agustín y hoy la concejala de festejos del Ayuntamiento avilesino, Ana Evia, ha asegurado que el consistorio cumplió con el objetivo en las fiestas, que era sacar a la gente a la calle. La edil de festejos ha realizado una valoración de las fiestas de San Agustín 2008 que finalizaron en la jornada de ayer con el Día del Patrón. Se ha mostrado muy satisfecha con el desarrollo de las actividades organizadas durante este periodo festivo que comenzó el día 19, cuando gigantes y cabezudos desfilaron por las calles de Avilés. El balance, pues, que es positivo, es bueno. Yo creo que el objetivo que teníamos desde festejos cuando empezamos el año pasado ya a elaborar todo el programa lo hemos visto cumplido, que era, bueno, pues cubrir el diverso público que tenemos, tener cubiertas todas las necesidades de todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Creo que las novedades que introducimos en el programa este año han sido un éxito. El tiempo se portó también, que no nos llovió. Y bueno, decir que las fiestas, insisto, mucha gente dirá que soy muy pesada, creo que es un escaparate de la ciudad. La guerra de la independencia, la liberación de España del régimen de Napoleón y la importancia de Asturias en esa batalla se debatía ayer en la Casa de la Cultura de Muros del Nalón. Y para debatirlo, los organizadores no solo traían a investigadores e historiadores, también estuvo presente el actor Álvaro de Luna, que dio vida al célebre Algarrobo, el bandolero que acompañaba a Curro Jiménez en esta mítica serie de televisión, expoliando y causando bajas entre las tropas invasoras francesas. Para debatir sobre la guerra de la independencia, qué mejor que traer a uno de los bandoleros que más bajas causó entre las tropas francesas, debieron pensar los organizadores. La Escuela de Verano Rafael Altamira, en Muros del Nalón, debatía sobre el bicentenario que este año se centra sobre la guerra de la independencia, y tras el debate había una charla coloquio, con entre otros el actor Álvaro de Luna, el célebre Algarrobo. A veces series de televisión de tanto éxito como Curro Jiménez nos sirven para bucear en la historia, aunque a este veterano cómico no le parece que sea para tanto. Nada es así tan grandilocuente como ser el reconocimiento de algo, de un personaje que ha creado, sino que bueno, yo creo que llevé emociones y llevé al espectador una visión de lo que era Andalucía, el caballo en aquel momento, la serranía y una diversión de historias de ficción. Y en este bicentenario de la Guerra de la Independencia, que varias localidades asturianas han celebrado este año con diferentes actos y recreaciones, Asturias tuvo mucho que decir, como se ocupaba en recordar el televisivo abogado y periodista Javier Nart. Es curioso y significativo que cuando España estalla, y lo que se crean son 1000 Españas, por ejemplo, el Principado de Asturias es el primero que responde al llamado del alcalde de Móstoles. La primera junta soberana es la Junta Asturiana y el primer llamado a la ayuda internacional se realiza por el conde de Toreno, asturiano, en una misión que se envía desde Asturias y que llega a Londres. Los participantes abogaron por rescatar el espíritu de la Constitución de Cádiz, que trajo esta guerra de la independencia, dejando a un lado los nacionalismos reaccionarios.
Asturias tiene una gran riqueza en aves. Según datos de la Coordinadora Ornitológica de Asturias, existen en nuestra región unas 350 especies de aves. Algunas son muy comunes y las vemos a diario, conviven con nosotros en las grandes ciudades. Otras son más difíciles de ver y pueden estar en peligro, sobre todo grandes aves, al desaparecer lo que podríamos denominar sus supermercados donde acuden para alimentarse. De todas ellas, quizá la más popular por los planes establecidos para evitar su extinción es el urogallo, del que según los datos oficiales apenas si existen 400 o 500 ejemplares. Eso, los datos oficiales del Principado. Desde la Coordinadora Ornitológica de Asturias no están muy de acuerdo con estos datos, ni con las medidas que el Gobierno regional está llevando a cabo para conservar esta y otras especies de aves. Está hoy con nosotros Adrián Vigil, que es el presidente de la Coordinadora Ornitológica de Asturias. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos hablando, si te parece, de ornitología, pero del urogallo. Y no sé si vosotros estáis de acuerdo con esos datos, a lo mejor es que ni siquiera están muy actualizados, esos datos que da el Principado de en torno a 500 ejemplares de urogallo entre hembras y machos en nuestra región. No estamos en absoluto de acuerdo, y es más, si existen esos datos no se sabe dónde están porque ni son públicos, y por la información que nosotros tenemos, el último censo oficial, que data de 2000-2001, en Asturias daba 101 machos, y el sex ratio de la población, eso se llama el número de machos por hembra, hombres por macho, era de 1,2 hembras por cada macho, con los últimos estudios que hay sobre el terreno. Entonces en 2000-2001, y estamos a 2008, debería de haber en Asturias 220 pájaros aproximadamente. Si sumas los de León, en aquellos años también, porque no hubo otro censo posterior, serían unos 400 pájaros, contando machos y hembras de Asturias y de León en 2001. Lo de León incluso era anterior, del 98-2001. Con la información que tenemos de caso de Ponga, de Somiedo, de Teberga, de un montón de concejos actual nosotros, que no es oficial porque no se volvió a hacer un censo oficial, actualmente en Asturias probablemente no llegaría a 60 machos. Podríamos hablar de 50 y pico pájaros. Sumar las hembras y todo son 100. Sumar los de León tal, de los 500 que ellos calculan, vamos, quedan menos de la mitad, con total seguridad. Si ellos dicen que hay tantas aves y no tienen nada que ocultarlo, lo mejor era que se hiciera evidentemente un nuevo censo. Ya pasaron casi 10 años, que el año que viene o la primavera que viene o de 2009 o 2010 se haga un nuevo censo y sea público y transparente. ¿Está condenado a extinguirse, por tanto, el urogallo, creéis o no? Hombre, nuestra opinión y mi opinión personal es muy negativa. Creemos que es una situación terminal ya y que va a tener muy malamente solución, porque llevamos 10 años o más pidiendo soluciones y medidas concretas y sistemáticamente no se te escucha, no se te hace caso, por política, por lo que sea. Entonces, claro, a lo mejor si tomas X medidas, va 10 años, a lo mejor se podía haber salvado con mucha facilidad. Actualmente, tomando medidas muy fuertes y muy arriesgadas a lo mejor políticamente, que no están dispuestos a tomar, no tienen ningún interés, no sé si estamos a tiempo. Yo creo que la situación es prácticamente irreversible, pero es que el problema es que siguen sin hacer nada. Entonces, así evidentemente la situación es terminal, pero definitivamente, eso está claro. Si no se hace nada ya, desde luego que la situación ya es casi irreversible. ¿Por qué se extingue? ¿Porque hemos invadido su hábitat, lo hemos contaminado? No sé, ¿por qué se extingue A ver, hay muchas causas y hay causas locales. En algunos cantaderos concretos fue por sobrecaza, pero en general nosotros vemos, y por los últimos estudios que hay es evidente, el problema es la regresión, por incendios o por sobrepastoreo de ganado o venados, ciervos sobre todo y tal, del arándano y otras plantas. El arándano es una planta rastrera que crece en el fondo de los bosques de robledales y hayedos, que es imprescindible para los urogallos y sobre todo en la época de cría para los pollos. Entonces, claro, donde hay un incendio, muchas veces provocados por algunos ganaderos en algunas zonas, o hay mucha carga de ganado, dígase vacas, o de ciervos sobre todo, ungulados, sean silvestres o domésticos, por intereses cinegéticos en reservas de caza y tal, que hay muchos ciervos, resulta de que se comen la arándano, vamos, queda como un campo de golf a ras. Y muchos sitios de ese medio caso te cuentan cuando va años la gente llevaba las vacas al puerto y en junio les llegaba a las vacas la hierba por la barriga. Y actualmente vas y parece un campo de golf. O sea, parece un campo de fútbol, sí. Entonces, claro, el urogallo no se reproduce con normalidad. Y las perdices, o sea, es que es una cosa de cajón. Llega un jabalí, un zorro, el que en última instancia come los huevos o mata los pollos, pero en realidad no es el culpable, porque si eso estuviera en condiciones naturales, con aranas, con hierba, no encontraría los huevos ni los pollos tan fácil. O sea, tú puedes matar, como dicen, al mensajero, ¿no?
Pero o sea, el jabalí o la marta o la o el zorro es el que en última instancia mata el pollo o come el huevo. Pero si hubiera hierba y vegetación y arandaneras como debería de haber, sin esa sobrecarga de ganado, de venados, eso no pasaría o en el porcentaje que actualmente pasa. Y eso es el problema general fundamental que está pasando en toda Asturias, desde sobre todo en caso ayer, Somiedo, Teberga, aparte de problemas locales. Aparentemente, tomar medidas sería sencillo. Con evitar el desbroce, con... Sí, sí, los desbroces afectan a muchas especies, no solo el urogallo, pero no es el problema principal para el urogallo. El problema principal para el urogallo, hay algunas zonas que se matan miles de plantas de arándano por un incendio provocado, por ejemplo, o porque hay un montón de venados o de vacas. Entonces te digo yo, sobre todo, más que el ganado, incluso en muchas zonas es el venado, el ciervo. Hay muchas zonas donde no llega el ganado, ni llegan las cacerías, ni... Entonces... un venado, que es una población, un bicho que cría muy bien, que en Asturias tiene 10.000 ejemplares, aunque mates 1.000 o 2.000 o 3.000, no es un problema irreversible. Te quiero decir yo, el venado, no vas a provocar ningún problema en la población de venado por extraer 1.000 o 2.000 ejemplares. Y los incendios igual. Y la solución que están dando es gastar un montón de dinero en algunos lados, plantar arándanos de vivero, lo están conociendo, lo plantan ahí, cuando ves que ahí murieron 1.000 arandaneras, 1.000 plantas de arándano quemadas. Ahí el venado comió otras 1.000. Y vas a gastar un montón de millones en plantar aquí 4 arándanos que también van a ser incendiados o comidos. O sea, es un poco surrealista la situación, ¿no? Dices tú, no es la solución llegar con 4 macetas y plantar 4 plantas de arándano. Por decirte, hablar solo del tema de los arándanos, ¿no? Por no entrar a fondo en ningún... ¿Creéis que, decías tú hace unos días, que se va a extinguir este ave, pero por la inoperancia, decíais, del Principado? Sí, porque si llevas años pidiendo el que se hagan censos, que no te hacen, el que se controle la población de venados o que se limite su expansión, por lo menos, oye, pues del río Pigüeña hacia Cangas, Narcea, vamos a controlar o que la densidad sea mínima. Si está demostrado que con más de 3 venados en un kilómetro cuadrado es dañino para el urogallo, en caso en ayer en Somiedo hay muchas zonas, Sonteberga, que hasta los ganaderos están negros. Tienes en un kilómetro cuadrado 10 o 20 venados. O sea, estamos hablando de una población de miles de ciervos en Asturias. Introducidos por intereses energéticos, venados que comen la hierba y los arándanos, no solo afectan al urogallo, los ganaderos en muchos concejos están negros. Es que aquí nadie va contra nadie, creo que es lógico. Entonces estás pidiendo, oye, gestiona mejor eso, reduce la población de venados, por decir, y no se hace absolutamente nada, o se hace en un mínimo. Si hay 8.000 venados en Asturias, esos 8.000, aunque la mitad fueran hembras, son 4.000 crías que nacen cada año. Y están cazando estos años detrás 500, 600 venados. O sea, me están haciendo 4.000 al año. Estás extrayendo 500, es una cuestión matemática. Entonces estás gestionando mal. Si vemos que un exceso de densidad es dañino, por hablar solo de la gestión del venado, ¿no? Y de tal, que son los problemas principales, pero no lo único, ni mucho menos. Por cierto, eres guardia además guarda de medio natural del Principado de Asturias, ¿no? Con destino en Fuentes del Narcea. Sí, laboralmente trabajo ahí en cada Narcea. Sí. Bueno, y si nos salimos de los pájaros y hablamos de los osos, lo digo simplemente por el caso que hemos dado aquí, de ese... Aquí como de la comunidad biológica, pero evidentemente... de osos, simplemente por preguntarte tu opinión sobre lo que está ocurriendo con ese oso que hay herido, con un lazo que arrastra y que están intentando cazarle. Bueno, me viene esto al hilo de lo que decías tú antes de que los ganaderos, algunos, puedan producir incendios. Es difícil compatibilizar aves, como lo que has venido a contarnos, o vida de animales como osos con la ganadería, con la agricultura. No, si los problemas, a pesar de que dicen que aumentó mucho la población de osos que estos últimos años en Asturias, ves, por ejemplo, el número de reses de ganado, vamos a decir, ¿no? Que se certifica que verídicamente mata al oso en Asturias al cabo del año, e incluso ha disminuido. O sea, a pesar de aumentar la población de oso, si eso fuera correlacionado con los daños que produce, sí es cierto que aumentaron mucho los daños en colmenares, la miel. Pero los daños en colmenares son muy fáciles de evitar, quiero decir, con pastores eléctricos de corriente, lo que sea, si hay intención de evitarlo. Ahora, claro, tampoco hay ninguna normativa que obligue o que subvencione ver. Aquí nadie dice... Yo vería muy bien que fuera de oficio el Principado ahorraría dinero, cerrar a los productores de miel, el mismo Principado que cerrara eléctricamente tal. Ahora, claro, que luego el ganadero tuviera obligación de tener ahí la miel, porque incluso se tienen dado casos de cerrar concurrente a un colmenar y el apicultor, hubo algún caso concreto de escándalo, lo sacó a las colmenas fuera para que el oso se las comiera. Entonces, claro, si ves que hay un lucro y que interesa más que te las coma, que no te las coma, eso con alguna cosa normativa o alguna medida de protección, la puse la administración que fuera, debería... Exigirse, tanto cuando te subvencionen el cerrar tus colmenas o te las cierra el Principado. Claro, si legalmente no puedes obligar a nadie a tal, ahí es que con esto de la miel hay un problema también, hay mucha gente, hay afectados tal, pero hay un problema gordo de picaresca. Incluso gente que no es ganadera profesional ni nada, que oye, como da dinero, pues vamos a poner las colmenas y bueno, se sobredimensiona el problema real.
Claro, si le pones la miel al oso ahí, evidentemente el oso la va a comer. Eso es matemática. Por último, volviendo a las aves, otra especie que estaría en extinción en Asturias serían los buitres, ¿no? No, hombre, la población de buitres en Asturias estos últimos años aumentó bastante. Llevamos de los últimos 5 años para acá hubo varios casos de envenenamientos que a nivel local, en torno a Picos de Europa sobre todo, y en Somiedo y en varios lados hubo problemas graves. Y de Alimoche, pero no es que haya, o sea, la población como aumentó, no es que haya disminuido, pero estos últimos años estamos viendo que el problema de los venenos se está disparando y no necesariamente por los daños que produce el lobo. Y sobre todo en torno a Picos de Europa hubo casos muy graves en los últimos años y el caso es de que la consejería no es que tenga una mala política en el tema de lucha contra el veneno, ¿no? De prevención del veneno, es que no tiene ninguna política. Ninguna política y entonces aquí se trata cuando muere algún bicho envenenado intentar no analizar o que esos análisis luego no lleguen a la fiscalía o al Seprona o a los guardas o quien tienen que llegar. Entonces claro, no se investiga y tú si no investigas una cosa, el delincuente que arma una que es uno, no es el sector ganadero general, a lo mejor son 4 contados que todo el mundo sabemos quién son. Resulta de que al año siguiente nadie preguntó ni el nombre ni el número carné, al año siguiente vuelve a liarla igual. Y es lo que pasó este año en Picos de Europa, las situaciones de escándalo, vamos. Utilizan veneno, ¿no? Sí, pero que te quiero decir yo que es la política, si al final son piedras contra tu tejado. Yo si soy administración, me interesa que eso no se repita, pero es que no hay ninguna política, aquí no pasa nada. Bueno, mañana aparece un oso panza arriba, pero no estaba cantado y va a aparecer, o sea, es cuestión de tiempo, o sea, hay sitios puntos negros que está claro que va a pasar algo, si no se remedia, y vemos que no hay ninguna política por intentar, tú, que un delincuente actúe no puedes evitarlo nunca, pero tienes que intentar que no vuelva a hacerlo. Saber los puntos negros, los sitios donde tal, la gente que tal, habrá que intentar cuando pasa algo investigar bien y poner contra las cuerdas por lo menos al supuesto responsable. Para que no se vuelva a repetir. No puedas imputar, pero lo mínimo es, bueno, poco más que lo invitan a cenar, pues no es ninguna política de prevención de nada. Adrián Vigila, el presidente de la Coordinadora Ornitológica de Asturias, además decíamos guarda de medio natural del Principado. Gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. Gracias a vosotros. Nos vamos a Gijón porque allí la fiesta de la sidra que ha arrancado esta misma tarde es a estas alturas un clásico en la recta final del verano gijonés. La playa de Poniente, el Paseo del Muelle, la Plaza del Marqués y la Plaza Mayor son, desde hoy, los escenarios de una cita ineludible que se celebra hasta el próximo domingo 31 de agosto y que congrega a miles de aficionados a la bebida patria. Esta 17ª edición mantiene sus actividades clásicas como el concurso de escanciadores que se celebró esta tarde en la Plaza Mayor y naturalmente las degustaciones de sidra gratuita en la calle. Como cada año además se entregará el premio Elogio de Oro a la mejor sidra de la fiesta, este sí, elegido por un tribunal de expertos. Un año más, los mejores escanciadores de Asturias y algunos también aficionados, auténticos maestros del arte de escanciar sidra, se han dado cita en Gijón para mostrar sus artes a la hora de echar un culín. Abrimos ya la información deportiva, les hablamos de fútbol, del Real Sporting que está inmerso ya en la cuenta atrás para el comienzo de la Liga. Los rojiblancos jugarán este domingo contra el Getafe con un 11 inicial en el que van a predominar los jugadores que ascendieron al equipo a Primera División. Una de las dudas para Preciado está en la portería, pero ha quedado despejada hoy, y es que Cuéllar ha sufrido un esguince de tobillo en el entrenamiento y por tanto tendrá que ser baja ante los de Getafe. El Sporting llega en forma y supermotivado al primer partido de Liga ante el Getafe. Para muchos de los jugadores rojiblancos será su debut en Primera y quieren demostrar que atesoran calidad suficiente para medirse a los mejores del fútbol español. Por lo visto a lo largo de la semana, Preciado confiará para este inicio liguero en el bloque que consiguió el ascenso. Por un lado, son gente que se ha ganado, yo creo, esta oportunidad, y por otro lado parten con una ligera ventaja, que llevan más tiempo de trabajo que sus compañeros que vinieron más tarde, ¿no? Entonces, por ese cúmulo de cosas y fundamentalmente porque creo que los que llegaron después todavía no están como para afrontar un partido desde el principio, pues lo lógico y natural es que jueguen pues los que lo venían haciendo el año pasado, puede haber alguna novedad, pero ese bloque más o menos, ¿no?
Los 3 puntos ante los madrileños cobran especial importancia si se tiene en cuenta el calendario complicado que tienen por delante los gijoneses, pero Manuel Preciado señala que nunca se sabe lo que puede pasar. Se podría perder frente al Geta y ganar el resto de partidos. Igual perdemos con el Getafe y ganamos los 4 partidos siguientes, quién sabe. Pero como siempre, ¿no? Como decía el año pasado en segunda, de 1 en 1, y el primero es el Geta y son 3 puntos en juego que vamos a intentar conseguir sí o sí, sabiendo que enfrente hay otro que también lo va a querer, ¿no? Pero yo creo que puede ser un partido muy muy bonito de fútbol, porque además creo que el contrario también se presta a ello, ¿no? Jugadores de mucha calidad, de mucho toque y como equipo además lo hacen francamente bien, ¿no? Así que yo espero que sea un buen partido. A la baja de Diego Camacho se unía esta mañana la de Cuéllar. El guardameta sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento y despeja el camino hacia la titularidad para Sergio Sánchez. Seguimos en capítulo futbolístico para hablar ahora de la Segunda División B, donde también se inicia la competición este fin de semana. Marino y Sporting B juegan a domicilio en tierras gallegas ante Ciudad de Santiago y Racing de Ferrol, respectivamente. El Marino afronta una temporada más en Segunda División B y lo hace con una plantilla renovada que cuenta con nombres importantes y de contrastada experiencia. Los azulones comienzan la liga en Galicia ante un recién ascendido, el Ciudad de Santiago, del que no deben de fiarse, ya que tiene en sus filas jugadores veteranos como Michael, es del Deportivo de La Coruña. Quirós y los suyos intentarán sumar 3 puntos que les den confianza. Por su parte, el Sporting B también se desplaza a Galicia para medirse en este caso a un recién descendido y candidato al ascenso, el Racing de Ferrol. No lo tendrán pues fácil los cachorros sportinguistas ante un conjunto que cuenta con una plantilla casi de segunda división. De todas maneras, Abelardo confía en que el retorno a Segunda B del filial sportinguista sea fructífero y puedan traerse algo positivo de la Malata. Cerramos capítulo futbolístico con la Tercera División y el Real Oviedo, que se presenta como el máximo favorito para hacerse con el campeonato. Los azules empiezan la liga igual que acabaron la pasada, enfrentándose al Cudillero, y esperan que el resultado también sea el mismo para sumar los primeros 3 puntos de la competición. La plantilla azul pretende ser cauta tras la victoria ante el Pontevedra en Copa, ya que el objetivo prioritario es comenzar con buen pie la liga frente al Cudillero. El equipo ha asimilado los conceptos que Raúl ha transmitido en pretemporada y ahora tiene la vista puesta en el primer compromiso liguero ante los pisuetos. La pasada temporada el Oviedo empató un gol en los Tarronales, mientras que en la segunda vuelta, con todo decidido por los azules en la última jornada, el Oviedo venció por 3-0. Los oviedistas han ejercitado esta mañana en las instalaciones del Requesión. En esta ocasión y ante el debut liguero, el cuerpo técnico programó una larga sesión de trabajo, cercana a las 2 horas y media, que se inició con trabajo físico en el gimnasio y posteriormente los jugadores saltaron a su habitual campo de entrenamiento para ensayar distintas acciones de estrategia. Respecto al capítulo de lesionados, Juan Luis y Jorge Valiente siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Con los deportes nos vamos a despedir en este día, nos quedamos sin tiempo. Recuerden ustedes que volvemos el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana y si quieren seguir informados tienen nuestra página en internet. Gracias, hasta el lunes.